En el presente trabajo les vamos a explicar un poco de la didáctica de la lengua y la literatura. Para eso hemos puesto un video introductorio en donde el link estará en la descripción de este video para que se introduzcan un poco al tema. Ya. Vamos a darles un breve concepto de lo que es la didáctica. Nos dice que es una disciplina científica cuyos conocimientos se concretan en parte en la adaptación, en la selección y la derivación de saberes lingüísticos y literarios. También dice que la didáctica se interesa no tanto por lo que se va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. Entonces, viendo varios errores en cómo se explicaba antes la literatura, se intentó cambiar todo esto. Entonces, lo que dice la pedagogía moderna es que el estudiante pasa a ser el centro, lo más importante del proceso de aprendizaje. Ya. La lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua nos dice que no alcanza un discurso propio, lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua. La didáctica también dice que se extiende en dos sentidos, tanto amplia como pedagógica. Nos dice que la amplia es un proceso se dedica a los procedimientos que llevan al estudiante a cambiar la conducta o a aprender algo. En cambio, en el pedagógico dice que la didáctica se compromete en el sentido sociomoral del aprendizaje del estudiante. Ya, la otra diapositiva nos dice que la didáctica de la lengua, como la psicología aplicada, nos dice que se dirige a la explicación de los procesos de aprendizaje, especialmente en la lectoescritura. Entonces, con todo esto se vio la necesidad de comprender a la lengua desde su uso, desde su aplicación y acción. Entonces, todas las teorías cognitivas, todo lo que es el aprendizaje constructivismo, se vieron enfocados a un solo objetivo, que es hacer que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Con esto se daba una utilidad clara a lo que se pretendía enseñar. Ahora vamos a ver el constructivismo. Este es el enfoque del modelo pedagógico cognitivista y vamos a ver a los mayores exponentes, que son Piaget, Ausubel y Vygotsky. Continuamos viendo el papel que ejerce el constructivismo. Aquí podemos ver que tiene un papel muy importante con la perspectiva del sujeto-actor en la reconstrucción de los discursos. Esto se hace de acuerdo a los esquemas que tenga planteado el sujeto. Luego también tenemos que el actor se asocia con la ruptura de la escuela tradicional. En esta ocasión el constructivismo va a hacer que el aula de clases tenga una visión distinta. Finalmente tenemos el desarrollo de la competencia literaria, que es muy importante que los docentes motivemos a que ellos tengan un goce estético, sensibilidad y placer lector. Continuamos con la parte del constructivismo. ¿En qué nos ayuda? Bueno, nosotros también tenemos la obligación de desarrollar distintas habilidades en el área de lengua y literatura, especialmente en el escuchar, en el hablar, en el leer y en el escribir. También los docentes en el aula tenemos que socializar todos los resultados de las investigaciones. Estos tienen que ser expuestos y ser fortalecidos con las destrezas orales y de comprensión. En resumen, la lengua y literatura da herramientas comunicacionales necesarias para un desenvolvimiento en las otras áreas. Eso es lo que pide la sociedad. Ahora vamos a ver las características del docente. En el aula de clases constructivista, el docente tiene que utilizar materiales físicos, interactivos y manipulables. Desafía la indagación, quiere decir esto que va a permitir que los estudiantes tengan diferentes puntos de vista desde una misma perspectiva. Y también propone preguntas para debatir, ya que todos con sus ideas pueden dar su opinión. Además, impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. Esto es muy importante en la aula constructivista. Ahora vamos a ver las características del estudiante. Aquí se investiga mediante el uso de herramientas que pueden ser digitales o físicas. Esto depende de cada uno de los estudiantes con qué se siente mejor. Luego, también él genera su propia información, como ya les había hablado, de acuerdo a los esquemas que lo presiden.
Además defiende sus ideas con argumentos coherentes y relevantes. Eso tiene que ser controlado por el docente. Y finalmente acepta opiniones de su maestro y de sus compañeros de clase. Para terminar, vamos a ver qué se pretende llegar en el ámbito educativo con el constructivismo. Aquí citamos y vamos a leer lo que dice: el día en que todas las asignaturas trabajen conjuntamente priorizando la lectura, la escritura y la exposición de los resultados investigados como estrategias metodológicas de sus disciplinas científicas, alcanzaremos una verdadera excelencia educativa. Entonces, a esto estamos llamados los docentes. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el objetivo del estudio de la lengua. Entonces, como ya les explicamos antiguamente, la lengua no solo se limita a la comprensión del uso literal, no solo se queda en los parámetros de lo literal, sino implica la interpretación de contextos. Es decir, cómo nosotros aprender una lengua es aprender a comunicar, según Casani en el 2013. Ahora, un poco en un gráfico. El texto y el contexto. Estos son dos parámetros que van muy unidos, son dos caras de la comunicación. ¿Por qué? Porque el contexto influye siempre en el texto para la interpretación de mensajes. Por ejemplo, aquí tenemos una frase: toda la vida es un sueño. Aquí cada quien puede interpretar de la manera que según su contexto lo indica. Por ejemplo, podemos pensar que toda la vida es perfecto y por eso es un sueño, o que toda la vida tengo sueño, entre otras interpretaciones, depende del contexto en el que se presente esta frase. Ya, ahora seguimos con la función de la competencia comunicativa, pero para empezar esto definiremos lo que es competencia comunicativa. Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse a cualquier situación comunicativa. Ya, la función es lograr que las personas puedan enfrentarse en cualquier situación comunicativa, tanto real como concreta, pero se dice que para esto tiene que cumplir 4 subcompetencias, que son la lingüística, la sociolingüística, la discursiva o textual y la estratégica. Cuando en las aulas de clase se llega a tener una competencia comunicativa eficaz, se da la reconstrucción de los saberes, la configuración de nuevos discursos y el niño tiene una voz crítica, libre y propia. Ya, seguimos con la función de la literatura. Dice que la función es motivar a que el alumno aprenda a leer, escribir, aumente sus habilidades, tanto lingüísticas como orales. Ya, seguimos con el rol de la pragmática. Es importante saber que el desarrollo de la pragmática se inicia desde el primer año de nacimiento del niño, pero se empieza a ejercer desde la segunda mitad del primer año, en que los niños empiezan a ejercer mayor control de sus interacciones con el adulto. Ellos aprenden a comunicar sus ideas con mayor claridad y eficacia. Es decir, el rol de la pragmática es interpretar su mensaje y salir de los lineamientos y no quedarse solo en lo literal. Es decir, interpretarse en el contexto y en la situación, porque el rol de la pragmática es dar uso al lenguaje como medio de comunicación y entender su mensaje tanto en su contexto y no solo en lo literal y solo la lectura. Y ahora finalmente, en explicación al video de la reforma curricular, nos dice que antes era solo lenguaje y ahora lo que trata con estos fundamentos es que el lenguaje se encuentre en comunicación. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo que se demuestre el uso de esto. Explica que la sintaxis es muy lineal, dando solo análisis de oraciones, o no lleva a la profundidad como escribir un poema. Ya, y la propuesta de esta reforma es la comunicación, que ahora tenga una situación real, como por ejemplo escribir una carta, escribir poemas o escribir una obra que sea propia de un alumno.